Hola, muy buenas tardes. En el siguiente video voy a realizar la explicación de las actividades que se realizaron durante el transcurso o desarrollo del curso de control predictivo y adaptativo. El siguiente trabajo fue elaborado por Álvaro Andrés Ortiz, Jorge Yesid Patiño, Andrés Fernando Guevara y mi persona, Ciro Alfonso Vargas. En la siguiente presentación, nuestro principal objetivo será recorrer cada una de las actividades que realizamos en las unidades 1, 2 y 3, tanto las teóricas como las componentes prácticas del curso de control predictivo y adaptativo. De esta manera, empezaremos hablando acerca del marco teórico, abarca todos los conceptos que se utilizaron, y posteriormente la simulación de los controles diseñados mediante el software MATLAB. El primer punto es definir qué es el jacobiano o la matriz jacobiana. La matriz jacobiana la podemos ver aquí debajo. Está definida por las derivadas parciales de cada una de las variables de estado del sistema dinámico del cual se esté trabajando. Vemos que se calcula mediante las derivadas parciales de primer orden. Vemos que esto nos va a permitir también trabajar, por ejemplo, si tuviéramos un sistema no lineal, poder encontrar una aproximación lineal en un pequeño entorno alrededor de un punto de operación. Esto se va a realizar calculando el jacobiano alrededor de ese punto de operación, que son los eigenvalores o autovalores. Vemos que estos son las soluciones explícitas de los modelos dinámicos lineales. Estos nos van a permitir determinar el comportamiento del sistema, es decir, si estos son estables o inestables, y no solamente eso, sino que si son estables, si su comportamiento es sobreamortiguado, subamortiguado o de manera oscilatoria. Esto nos lo va a dar el valor de los signos y la posición en el plano complejo. En cuanto a la controlabilidad y la observabilidad, tenemos que la controlabilidad es simplemente poder llevar un sistema desde un estado inicial hacia un estado final en un tiempo determinado mediante una señal de entrada. Si es posible transferir cualquier estado a un estado final deseado en un tiempo finito, metiendo en el control todos los estados, excepto la variable de estado de ese sistema dinámico, tenemos que ese sistema es completamente controlable. En cuanto a la observabilidad, podemos determinar que es posible determinar el valor de un estado del sistema a partir de la observación de la entrada y de todos los estados anteriores. Si esto es posible hacerlo para todas las variables de estado, podemos decir que el sistema es completamente observable. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros tenemos la salida del sistema definida, a partir de esta salida nosotros podemos obtener el valor de cada uno de los estados del sistema. ¿Qué es el control adaptativo? Vemos que el control adaptativo no es nada más que un conjunto de técnicas que permiten controlar o determinar los valores del controlador en tiempo real. De esta manera, a medida que el sistema va cambiando, permite tener un buen seguimiento de aquella variable que se esté controlando. También es posible, o otra de las ventajas que tiene el control adaptativo es que no necesitamos conocer un modelo de la planta, ¿sí? Vemos aquí los dos tipos de control adaptativo que tenemos: un negativo por modelo de referencia y un control adaptativo autoajustable. Cuando hablamos de modelos de referencia, vemos que no es necesario conocer la planta o el sistema que estamos controlando, simplemente se tiene que tener un modelo el cual represente el comportamiento que quiere que tenga la variable controlada. Ahora tenemos las dos técnicas de control adaptativo.
las que son control adaptativo del modelo de referencia y el control adaptativo del modelo autoajustable. En cuanto al modelo de referencia, podemos ver que la principal ventaja es aquella que no se debe conocer o no se debe en ningún momento estimar ningún parámetro de la planta, simplemente se debe tener un modelo de referencia. Vemos que esto es comparado. Sí, con este modelo de referencia es lo que nosotros queremos, cómo se comporte nuestra señal de salida, la variable controlada. Luego vemos que esto se compara con la salida de la planta, pasa por un algoritmo de adaptación y este algoritmo de adaptación se encarga de modificar el algoritmo de control y modificar la señal de control que va a la planta. A medida que se hace esta comparación con el modelo de referencia, se va ajustando el controlador hasta que se tiene la variable deseada. Cuando hablamos de control adaptativo autoajustable, aunque no tengamos la necesidad de conocer previamente un modelo de la planta, vemos que es necesario tener un bloque. En el bloque que tenemos, que tenemos por aquí arriba, es donde se tiene el regulador autoajustable. Por ejemplo, aquí estimamos los parámetros de la planta. Estos parámetros se pasan a un bloque que se encarga de diseñar el controlador, modifica los parámetros del controlador y vuelve al proceso. Se vuelve este lazo cerrado y es el que permite autoajustar los parámetros que se están utilizando para controlar la variable. Ahora, en cuanto tenemos de control predictivo, tenemos que el control predictivo es nada más que una metodología que hace uso de un modelo del proceso. Vemos que es necesario tener un modelo previamente definido del proceso para nosotros poder realizar el control. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a medida de una salida tenemos las entradas y salidas que han venido anteriormente y a partir del modelo buscamos estimar todas las salidas futuras, se comparan con una trayectoria de referencia, se predicen los errores, esto va a un optimizador y este optimizador se encarga de modificar los controladores para minimizar los errores con respecto a las trayectorias de referencia. Ahora, en cuanto a los controladores diseñados, tenemos el control predictivo, el cual constaba de un brazo robótico utilizando el software MPC de MATLAB. Tenemos simplemente que tomamos la función, la incluimos en nuestro bloque de sistema y buscamos de tener los siguientes comportamientos. Tuvimos un comportamiento donde la señal era rápida, pero tenía un sobrepaso. Al modificar los valores tuvimos que ya no tenía el sobrepaso, pero era muy lenta, y finalmente logramos que la señal fuera incluso más rápida y que no tuviera ese valor de sobrepaso. Todo esto se hizo modificando las funciones de peso que tiene cada uno de los parámetros que se pueden usar cuando uno realiza un controlador de tipo predictivo. Aquí tenemos la señal de entrada que se está utilizando para obtener la salida deseada. Ahora, en cuanto al control adaptativo, vemos que ya teníamos la función de referencia. Vemos que se puede ver aquí la función que nosotros estamos tratando de que nuestra variable siga. Sin embargo, podemos ver que la planta de la que lo estamos tratando de controlar el modelo es sumamente inestable, ¿no? Eso quiere decir que aunque la planta trata de seguir un comportamiento, esta no logra realmente seguir el comportamiento inestable que tiene el controlador adaptativo. Como podemos ver aquí, esa entrada es inestable ante una entrada de escalón normal. Finalmente, pues debemos concluir que logramos de manera satisfactoria el conocer los esquemas básicos tanto de control predictivo y adaptativo. Podemos ver sus principales ventajas y desventajas con respecto a los controladores clásicos y con respecto a la utilización del uno o del otro.
También tenemos que utilizamos de manera exitosa el uso del software MATLAB para poder realizar el diseño de cada uno de estos controladores. Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención.